Muy buenas tardes, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a comentar hoy el caso de Asunta, el crimen cometido sobre una niña adoptada en China. En este caso, los asesinos que fueron condenados fueron Rosario Porto y Alfonso Basterra, los padres adoptivos de esta niña de procedencia china, como se estaba ahí ahora comentando. Lo que vamos a hacer, como estábamos recreando en estas últimas semanas, habría sido con el caso Alcácer, con el caso Marta del Castillo, como ir colocando ciertos reportajes de tele de hace un montón de tiempo, también mezclado con algunos reportajes o entrevistas que quizás habríamos hecho. Y bueno, hoy quería sacaros por aquí parte de algunos programas, y justo lo que quería analizar en este vídeo, que seguro que haremos más en esta semana, de uno de los casos que personalmente a mí es de los que más me han llamado la atención desde siempre, que es el caso Asunta, por supuesto, que aconteció como muy cerca de donde yo vivo, y eso, bueno, siempre como que lo tienes más en mente, más presente, ¿no? Y de hecho, una de las teorías que siempre se estuvo implantando desde el primer momento es si hubo o no una tercera persona. Una tercera persona que manipulase pruebas e incluso que hubiese dejado presuntamente el cuerpo de Asunta en aquella pista forestal, que de hecho hace muy poco fuimos allí, estuvimos grabando allí con una amiga fotógrafa que me ayudó a hacer ese vídeo. Y bueno, hoy lo sacamos por aquí, vamos a ver esto y ahora seguimos con más cosas. Según La Voz de Galicia, los investigadores habían creído hasta ahora que el asesinato de la pequeña fue presuntamente planeado y ejecutado solo por sus padres adoptivos, pero ahora están convencidos de que alguien pudo haberles ayudado. Identificar a esa tercera persona es lo que centra ahora el trabajo de la Guardia Civil. Pero ¿quién podría ser? ¿De qué forma participó? Creen que su parte del plan fue depositar el cadáver en la pista forestal de Teo, ya que los padres, entre las 10:30 de la noche y la 1:15 de la madrugada de aquel día que se encontró el cadáver, tienen coartada. ¿Pudieron abandonar los padres el cuerpo antes de las 10:30 de la noche? En teoría sí pudieron hacerlo, pero todo apunta a que no lo hicieron porque es una vía bastante transitada y el cuerpo hubiera sido encontrado antes. Abandonaron, sin embargo, el cadáver a partir de las 12:30 de la noche. A los investigadores no les cuadra que Rosario Porto y Alfonso Basterra, ya fuese juntos o solo uno de ellos, corriesen el riesgo de depositar el cuerpo en la pista cuando ya podrían estar vigilados. Pero ¿por qué la tercera persona no podría ser también el asesino? La respuesta es que tras más de un mes de pesquisas, los investigadores habrían reunido pruebas concluyentes que inculparían directamente a los padres. A ver, el problema del caso de Asunta es que obviamente hay muchísimos indicios contra los padres que se convirtieron en pruebas, claramente. Bueno, y obviamente el tema de las dosis, etcétera, que le daban a esa niña, eso metía de lleno en la acusación a Alfonso Basterra, porque contra él no había pruebas como tal del día de los hechos. Contra Rosario Porto supuestamente sí, por el tema de la asfixia. Luego lo de la alarma en Teo, las pruebas en este caso de las cintas estas naranjas. Aunque hay mucha gente que tiene muchas dudas, es cierto, sí las hay, y la investigación dejó muchísimas dudas. Incluso el trabajo que hizo el abogado de Rosario Porto, Aranguren, fue tremendo. O sea, dejó una duda estelar sobre el caso, incluso vinculándolo con el tema de Ciudad Lineal y otros casos, que aún a día de hoy persiste como esa duda de ¿realmente fueron los padres y lo hicieron de esta forma? Yo personalmente creo que sí. Lo que pasa es que más personas implicadas, una tercera o cuarta persona, pues seguramente tendría que haberla, porque hay cosas que no se... es que no tienen explicación hasta el momento de hoy. Entonces la explicación es, tenía que haber una tercera persona que les ayudó, que les debía algo que sabía esta gente de esas personas que los ayudaron y que nunca pudieron inculpar, evidentemente. Suso, ¿estamos hablando de una línea de investigación o de una certeza de que pudiera haber una tercera persona? Exacto. Bueno, en la investigación no hay certezas al 100%. ¿Qué ocurre? Que hasta ahora han conseguido tener una idea bastante clara de lo que ha sucedido desde la hora de la comida hasta las 9 de la noche.
A partir de ahí, que es cuando se deposita el cadáver en la finca, en la pista de Teo, no saben ni quién, ni cómo, ni cuándo lo hizo. Hasta ahora pues se pensaba que lo habían hecho los padres conjuntamente. Se basaban en que no creían que la madre, que tiene una complexión física pequeña y tiene dolencias en los huesos, lo hubiese podido materialmente hacer ella sola, pero entonces pensaron que Alfonso Basterra le había ayudado. ¿Qué sucede? Alfonso Basterra estaba en Santiago, hay una grabación que así lo acredita, y él ha insistido mucho, en su línea de defensa ha insistido mucho en que él no estaba allí, que no estaba allí. Eso es lo que ha llevado a pensar a los investigadores que hay una tercera persona, y que esa tercera persona es la que recibe el cuerpo y lo deposita en la pista de Teo. Bueno, habrá que ver y los dándoles resultados. a ambos la coartada. Habrá que ver los O a resultados ella de las sola, huellas, Surcho, del barro, de todo eso. dándoles a ambos la Exactamente. coartada Claro, o a Surcho. ella sola. A ambos. Ambos. Ambos tendrían coartada a partir de ese momento, y sobre todo a partir de las 10:30 de la noche, que interpone la denuncia conjuntamente. No, te he formulado Y mal la antes de pregunta. esa hora... Te he formulado mal la pregunta, Surso. No sé si me la puedes responder, pero la pregunta es... ¿le daban cobertura a ella sola sin saber que también Alfonso podría estar implicado? Es decir, ¿la cercanía sería con ella? Sí, yo entiendo que por ahí van los... Bueno, pues fijaos en lo que se planteaba en esta parte. Esto es de los primeros instantes de la investigación del caso, año 2013. Y aquí lo vemos que tras un mes de investigación aparecía esta hipótesis de la tercera persona, según los investigadores, porque no les cuadraba. A las 10:30 ponen la desaparición, a las 11 pasa por allí aquel testigo y no ve el cuerpo, e incluso luego hay uno, creo que se llamaba Alfredo o algo así, Alfredo Balsa, ¿no? Si no me equivoco, que luego lo habían condenado por temas sustancias y tal, y justamente ese hombre dice que movieron el cuerpo en aquel momento, o sea, eran la 1 o 2 de la madrugada, o sea que había alguien aún allí a la 1 o 2. Y estamos viendo que los padres tienen coartada entre las 10:30 y casi las 2 de la mañana. Es algo como que no cuadraba del todo, ¿no? Por así decirlo, pero bueno. De hecho, el propio testigo, el de la casa, que nosotros estuvimos allí justo en la casa y tal, y lo vimos a ese señor, pues literalmente también había dicho que había pasado como un coche rojo en aquel tiempo y tal, pero es que por allí pasan muchísimos coches, o sea que literalmente al lado hay una carretera que es la carretera principal que va de Teo a Santiago, o sea que están pasando coches todo el rato. Entonces, que un coche se metiese hacia esa zona, y aparte hay bastantes casas por allí y todo, no era nada raro. Aparte, no es un sitio como, por así decirlo, como muy poco concurrido, que esté en el monte, literalmente. O sea, es un sitio que por allí pasa gente y pasan coches todo el rato, ¿no? Vamos a ver también esta parte, un mensaje de Alfonso Basterra a Asunta, a Rosario Porto, perdón, sobre Asunta, que es lo que decía aquí. Hablan en la cárcel. Piensa que Asunta está de nuestro lado. Le dice el padre a su ex. Encerrados en distintos módulos del penal de Teixeiro desde el 27 de septiembre, no han tenido hasta la fecha un vis a vis. El padre de Asunta se lo ha reclamado a Rosario, pero ella se ha negado a verse con él. En cambio, han intercambiado estas notas que hoy publica Interview. Correspondencia fuera del control de prisión que se han pasado gracias a un contacto que tienen en la cárcel. Alfonso le da ánimos a ella. En cuanto salgamos de aquí te enseñaré algunas cartas de apoyo que he recibido de personas anónimas. Y ella adopta una actitud de víctima. Estoy harta de falacias. Estoy deseando que abran el secreto de sumario y que dejen de sostener que tú y que yo le pudiéramos hacer algo a nuestra pequeñita. Charo se muestra vulnerable, pero le traslada a Alfonso algunos de los consejos que le da para él su abogado. Me dijo José Luis que Belén quería que le llamases con más frecuencia. ¿Por qué no lo haces? Es importante que la llames, sobre todo cuando se levante el secreto de sumario. Es verdad que la revista Interview estuvo como muy metida en este caso. O sea, como que, de hecho, recuerdo que salía por aquí datos de posicionamientos del móvil de Alfonso Basterra que supuestamente lo situaban fuera de su casa en esas horas clave de los hechos. Y todo esto luego finalmente no se tuvo en cuenta o no pareció tenerse en cuenta en cuanto
a ese juicio final por el caso Asunta. Pero fíjate que están aquí colocando cosas de la interview y yo lo recuerdo porque cuando estuve repasando cosas del caso vi justamente como un reportaje que salía eso, los posicionamientos del móvil de Basterra. Esto lo vi también cuando estábamos analizando lo de los posicionamientos de Miguel Carcaño, ¿no? Con el caso Marta del Castillo, pues justamente pasaba un poco eso. Sería clave también que se pudiese hacer como una reconstrucción a posteriori del teléfono móvil de Alfonso Basterra, porque sinceramente sobre él en las horas clave de los hechos y a posteriori es como que hay muy poco. Es como si él dejase que hiciesen el trabajo todo por él. Y sinceramente Rosario Porto parece complicado que ella pudiese hacer y deshacer todo lo que presuntamente dicen que acabó cometiendo contra su hija. Es bastante complicado, de hecho. Entonces, ¿quién le debía tanto a Alfonso Basterra y Rosario Porto para ayudarles en este hecho? Si es que alguien les ayudó. No sé vosotros qué creéis sobre esto. Entre líneas, Charo le recrimina a Alfonso su pasividad y ella, en cambio, muestra una preocupación que hasta ahora nunca, curiosamente, había manifestado. Tienen que encontrar a los hijos de puta que hicieron esa barbaridad. Él aprovecha su siguiente nota para devolverle el guante. Bueno, esto todo era de esa revista. La verdad es que ya no existe la revista Interview ahora mismo. No sé qué pasó, qué había pasado con ella, algunas demandas como muy grandes o algo así, ¿no? Vázquez Taín está un poco mosca contigo porque no dijiste desde un principio que había subido a la finca, pero nada más. Se muestra desesperanzado ante la acción de la justicia. Pero en este puto país te pueden mandar a prisión por meras sospechas aunque no exista ni una prueba en contra. A mis alrededores tengo varios ejemplos, según me cuentan. Y sabe de la vulnerabilidad de Rosario, por eso concluye. No veas ni leas nada, es todo mentira cuanto dicen. Lo que nos preguntamos es si Charo y Alfonso creen que estas cartas son íntimas o en realidad las escriben con el presentimiento de que algún día, como hoy, lleguen a la opinión pública. A ver, lo más curioso, obviamente, de estas cartas es lo de Asunta está de nuestra parte. ¿Cómo que Asunta está de nuestra parte? Es que hay como mensajes de esta gente en las conversaciones estas telefónicas que fueron súper clave en prisión. Y aparte de esto, que dan a entender que evidentemente ellos saben todo lo que pasó y ellos están implicados. O sea, aunque ellos no lo hicieran o no participaran completamente en el crimen, que yo sinceramente tengo dudas, ellos sabían perfectamente lo que estaba pasando y qué querían hacer o ejecutar. Vamos también con el tema de las claves de la autopsia al cuerpo de la pequeña Asunta. Esto fue a 2 semanas del comienzo del juicio por el crimen de Asunta Basterra Porto, y ahí declararon los forenses que habían practicado la autopsia a la menor y descubrieron ciertas cosas. Una de las cosas que fue clave para determinar lo que había pasado y que si esto sí podría estar premeditado era el tema de que Asunta había ingerido en las horas previas al hecho una cantidad de lorazepam 17 veces superior a lo normal. Una auténtica barbaridad. Kiko necesita examinar la sangre y muestras de tejidos que pueden determinar la causa de la muerte. Este tipo de informe debe ser realizado y firmado por un médico, un químico y un especialista en toxicología. Por eso tarda varias semanas en conocerse sus resultados. 3 son las principales muestras que se extrajo del cuerpo sin vida de Asunta. Sangre. Su análisis ha revelado que la niña tenía 0,68 miligramos por litro de lorazepam, mientras que lo normal sería 0,04 miligramos en litro de sangre. Asunta tenía una cantidad 17 veces superior a lo normal. Ese dato, 0,68 microgramos por mililitro de lorazepam, en términos forenses, significa, en primer lugar, que tuvo que ingerir una cantidad equivalente a 5 o más cajas de medicamentos. En segundo lugar, que quien le suministró los medicamentos lo hizo con la clara intención de acabar con la vida de Asunta. Y por último y tercer lugar, que transcurrió poco tiempo desde la ingesta de los fármacos hasta el fallecimiento de la pequeña. Restos de alimentos. Son los últimos que hay en su estómago. Determinan cuál fue la última comida que ingirió la niña antes de morir. Pelo. El análisis del cabello desvela durante cuánto tiempo fueron suministrados los ansiolíticos a la pequeña Asunta.
en la comida? ¿En agua? ¿Estaba bajo los efectos de este medicamento cuando se captaron estas imágenes? ¿Cuánto tiempo tarda en surtir efecto? ¿Cuál es la duración de los mismos? El objetivo, precisar en la medida de lo posible la hora en la que la pequeña ingirió el lorazepam. 21 de septiembre, 14 horas. Asunta Basterra se dirige a la casa de su padre a tomar la que será su última comida junto a su padre Alfonso y su madre Rosario. La sobremesa se alarga y el juez sitúa en ese momento la ingesta de los ansiolíticos. Pero, ¿fue así? Si hacemos caso al informe toxicológico, hay dudas más que razonables, porque en él se asegura que el medicamento comienza a hacer efecto en un rango de entre 15 y 45 minutos, es decir, casi de inmediato. Recordemos que la pequeña se dirige a su casa a las 17:21 horas y que hay una imagen de ese momento. ¿Está en estos momentos sedada? Indica su forma de caminar, que puede estar empezando a padecer los efectos de este medicamento. Comparemos esta imagen con esta otra, la de la pequeña acudiendo a la casa de su padre a comer. En la primera camina segura y recta, ¿y en la segunda? Ambas secuencias son fundamentales, porque en ellas podemos analizar si la pequeña caminaba con normalidad o si por el A ver, parece que sí, ¿no? Parece que más o menos lo mismo. contrario, lo hacía sedada. La siguiente imagen de Asunta es esta otra. Se graba a las 18:21 horas. El Mercedes de Rosario es captado en una rotonda situada a 1 minuto de su casa. Delante, en el asiento del acompañante, viaja una persona de baja estatura y vestida con una camiseta blanca. Aquí también la vemos recta, pero ¿estaba en esta imagen sedada? Los efectos del orfidal duran hasta 3 horas y el rastro de su dosis inicial dura en el cuerpo unas 9 horas. Por eso, los datos del sumario avalan que También os digo que muchas pruebas en este caso que son complicadas de digerir, entre comillas, como esta del Mercedes justo en la Galuresa, que bueno, es una mítica gasolinera en Santiago de Compostela, justamente se ve mal, o sea, literalmente no se puede apreciar que sea Asunta o no. Y también fue una de las pruebas clave. Por ejemplo, en el caso Marta del Castillo, comparándolo nuevamente, la prueba de Francisco Javier Delgado saliendo de la casa de su exmujer y entrando, no se pudo llevar a juicio porque no se veía bien. Si comparamos un poco entre los dos casos, las dos pruebas son como muy parecidas. De hecho, en la de Asunta es peor incluso. O sea, si es que no se ve nada en esos fotogramas. Muy complicado, de hecho. a eso de las 18 horas, como muy tarde, debió comenzar a ingerir el medicamento. Pero, ¿fue realmente así? Y de ser cierto, ¿quién le suministró la dosis? A ver, como tal, la fiscalía lo que dice es que fue Alfonso Basterra, ¿no?, quien le suministró esa dosis a Asunta. De hecho, bueno, lo que dijeron, el fiscal se preguntó el por qué realmente Alfonso no se rebeló contra Rosario Porto, con todo lo que había, ¿no? Esto fue algo que el fiscal intentó exponer, que no entendía cómo el tema de las cuerdas, que según el fiscal lo que había dicho es que Alfonso Basterra y Rosario Porto actuaron en connivencia y es por eso que Basterra no se rebela, porque si realmente Alfonso Basterra dice algo en contra de Rosario Porto, porque habría muchas cosas contra ella, pues Rosario Porto diría todo lo que sabe contra Basterra. Entonces el juicio no se iban a autoincriminar e incluso llegaban a piropearse en algún momento, según lo que decía el fiscal. Esas eran las razones por las cuales mantenían esas posturas los dos padres. Entonces, lo que dijo el fiscal también es: en los momentos clave en los que Rosario Porto titubea, Alfonso sale a apoyar y da una explicación y consolida en este caso. Entonces asegura que ambos estuvieron de acuerdo para drogar a la niña y para acabar con su vida, que tenía la perspectiva suficiente para concluir que fue drogada estando con ambos, y en el episodio del asaltante misterioso la niña relata que lo vivió con un intento de acabar con su vida, que algo sale mal en ese plan conjunto, no controlan cuando la van a encontrar y eso no lo podían controlar, y si llega a aparecer más tarde tienen tiempo para limpiar los restos de aquella papelera. Dice, el fiscal concluía: estoy convencido de que Alfonso buscaba recuperar a Rosario Porto y con ella su modus vivendi.
Vamos a colocar también una parte de la entrevista a Mark Gustin, que fue una de las personas que más investigó aquí en España desde el Reino Unido el caso de Asunta, y dio muchos datos y una perspectiva real de lo que pudo haber pasado. ¿Quién puso el cuerpo ahí? Y en el juicio dijeron, no importa, no nos interesa. Entonces, desde un punto de vista legal lo comprendo. El juicio es para ver quién es el asesino. Pero desde un punto de vista del público. Claro, desde el punto de vista social es verdad que quedaron muchas dudas en el aire, pero a ver, en cuanto a la justicia también. O sea, vamos a ver. Tiene que quedar todo muchísimo más claro. En el caso de Asunta no lo quedó. No sé si por inoperancia de la investigación o porque realmente había algunas cosas que no podían salir. Que es que realmente a mí siempre me pasa que con el caso Asunta hay ciertos momentos de la investigación que de repente sale algo y no se quiere ir más allá. Y entonces me deja un poco la duda de si realmente había algo más. De los medios, de la gente que lo investiga, sí que tiene mucha importancia. Hombre, y dejas sin investigar a un cómplice, en teoría. Para mí tiene que haber al menos uno, pero que ni buscaron. Wow. Y no interesó, claro. Y ya te digo, a nivel legal lo comprendo. El juicio es para determinar quién es el asesino, no qué pasó después. Pero a mí me interesa, y a mucha gente también le interesa, qué pasó después. ¿Por qué el cuerpo no estaba antes de las 12 de la noche? Vale. Pero no por eso son inocentes. No, claro. ¿Y qué indicios implican al padre en esta...? La sedación. ¿Que era La sedación también. A lo mejor es muy posible que el padre no estuviera en la casa de campo y en el momento del asesinato físico de la niña. Pero como me explicó el abogado de la acusación popular, tan culpable es el que tira un bebé por la ventana como el que abre la ventana y facilita que lo haga. Es decir, fue un plan urdido por los dos. Los dos sedaban a la niña y los dos acordaron matarla. De eso no hay duda. En el momento... Vale, pero ¿por qué no hay duda de cara al padre en este caso? Hombre, porque fue el padre que administraba la droga a la niña. Sabía perfectamente... Sabiéndolo. Sí, sabiendo lo que era. Y el que dijo a las profesores de la escuela de música que eran antihistamínicas. O sea, mintió. Y en el juicio también perdió toda credibilidad cuando una testigo, una niña... Bueno, primero Alfonso dijo que él, después de la comida, no salió en toda la tarde, hasta que Rosario fue por ahí. Dijo, Asunta ha desaparecido, o sea, hasta la noche. Dice que no salió. Pero después surgió una testigo, una niña, que dijo que había visto a Asunta y Alfonso de espaldas. Pero fue muy contundente y a ella le aceptaron por su contundencia. Y lo justificó porque dice que la vio en un cruce cerca de una tienda donde venden zapatos deportivos. Y efectivamente había ido con su novio porque tenía en el ticket de la compra de unos zapatos deportivos. Problema. El ticket pone una hora, creo que pone las 6:21 de la tarde, cuando compró los zapatos. Entonces, saliendo de la tienda, yo hice el mismo recorrido y como mucho tardas un minuto. Entonces, vamos a suponer, si dice la verdad, que vio a Asunta a las 6:22. Problema, en la gasolinera de la que hablé antes,
Claro, el horario es a las 6:18 o algo así, ¿no? Era la gasolinera. Cuando la cámara captó a Rosario y a Asunta en el coche, eso fue 4 minutos antes. Claro. A ver, es que esto yo lo decía también por el tema de... Es que aquí valió todo, o sea, en este caso, para determinar ciertas cuestiones. Y me llama la atención el cómo se genera la sentencia del caso Asunta en relación con el caso Marta del Castillo, porque en el de Marta no valió nada, o sea, ningún testigo valió, no se le creyó a ningún testigo, y en el de Asunta se le creyó a absolutamente todos, cuando había ciertas dudas de que fuese real. No estoy diciendo que mintiese esa niña o esa chica, estoy diciendo que había dudas de que realmente viese a Asunta y a Alfonso Basterra a esa hora. O sea, a las 6:17, si no me acuerdo mal. 18. Entonces, a las 6:17 ya estaba casi en las afueras de la ciudad. Pero esta niña dice que la vio a las 6:21, 6:22 en el centro de la ciudad con el padre. Eso encajaba en la versión oficial, con lo cual dijeron, los relojes no estaban sincronizados. Y lo dejaron así. Sin más. Pero escondieron el testimonio de otra cámara de seguridad de un banco que da la razón a que no encajaban. Y esa foto, esas imágenes de la cámara de seguridad, el jurado no las vio. En la serie que hizo Ramón Campos, preguntó al fiscal ¿por qué esta foto se mantuvo en secreto, estas imágenes? Porque desmienten esa diferencia de hora entre las dos cámaras, bueno, entre la caja de Sportown y la cámara de la gasolinera. Y dijo, como no estaban, no encajaban, no estaba coordinada la hora, no la usamos. O sea, estaban escondiendo pruebas. Y que demuestran. A ver, este hombre, yo sé que él tiene, no sé si 1 o 2 libros sobre el caso Asunta. Mark Gustin, ahora lo voy a chequear. Pero básicamente debe ser una de las personas que más sabe del caso. Entre él y me parece que otra que había sacado un libro había sido Cruz Morcillo, creo que también tenía un libro sobre el caso, pero este señor yo creo que es de las personas como que he visto en entrevistas y en escritos suyos como que más sabía del caso. De hecho, escuchándolo un poco esta entrevista, que vamos a ver como solo una parte, la tendréis completa en Wordcast, que es el podcast donde salió él, lo que mucha gente decía es que parecía claro después de escucharlo que había un tercer implicado, posiblemente un amigo o conocido de ambos y especialmente involucrado con Alfonso Basterra, quizás por compartir presuntamente algún tipo de desviación sexual. Esto es lo que muchas veces se llegó a plantear, y que pudiese ser alguien bastante relevante relacionado con la justicia. De ahí el tema de desaparición del portátil, fallos en el juicio, etc. Y también el tema del miedo de que Rosario en algún momento pudiese dilatarlos, y ahí propiciaron algunos descuidos al entregarle en prisión algunas cosas, dejar sola a Rosario, el tema de la bata que se habló en su momento, y entonces solo una persona influyente en el caso podría haber propiciado estas cuestiones según mucha gente. No sé si esto puede llegar a ser cierto. De hecho, Mark deja la puerta abierta que haya un tercer o cuarto implicado incluso, y así se relata en cierta manera todo esto. Y esto es lo que le valió también a lo que sería el abogado Aranguren para plantear como muchas sospechas de que no era cierta la versión oficial, ¿no? Y también el tema de las manchas en la camiseta es bastante raro, o sea, de que el cuerpo lo arrastraron, para muchos no fue la madre, y de que había un sospechoso que tenía coartada, pero que
estos puntos llevaban a pensar en el tema de los otros implicados. No sé cuánto de cierto puede ser esto, pero incluso la investigación oficial lo tuvo en cuenta, claro. Muestra que es un poco lo que decía antes. Un testigo puede equivocarse. Crees que ves a alguien o que fue a las 5 cuando fue a las 4. Un testigo puede equivocarse. Por eso digo, todas estas cosas que dices, vale, juegan a favor de Alfonso y Rosario. Problema, la sedación. Pero una pregunta, si la querían matar con pastillas en una ocasión, ¿por qué la sedan durante el tiempo anteriormente? Porque lo intentaron varias veces. De hecho, 2 días antes la sedaron también y la llevaron a la casa de campo, los dos. ¿Por qué no la mataron? Pues o bien porque la niña resistía, o bien porque aunque hayas decidido matar a tu hija, no por eso es fácil. Entonces, o sea, llegado el momento, a lo mejor se echaron para atrás. Está claro que no la mataron, la sedaron. También es posible que la sedaban por otros motivos, más oscuros y más tristes, que es la afición sexual de Alfonso, de imágenes de niñas asiáticas. Sabemos, y esto me lo dijo el juez instructor cuando hablé con él, que Alfonso era cliente asiduo de un prostíbulo en Santiago, donde las mujeres se vestían de niñas pequeñas. Wow. Y que Rosario se lo pagaba. Wow. Porque Alfonso no tenía dinero. Eso me lo dijo el juez instructor. Estas son las fotos que le hacía él a Asunta. Sí, y están las fotos que él sacó a... Claro, es que como tal, en aquel momento el tema de las fotos, los investigadores decían, no, es que en realidad no tiene nada que ver. De hecho, le preguntaban a Rosario Porto, no, es que estaba haciendo un juego de zombies, estaba haciendo este juego, eran fotos del ballet, decía Alfonso Basterra. Pero yo creo que en un caso así, de una muerte de una niña, sospechando los padres y teniendo esas sospechas que está aquí comentando Mark Goldstein sobre el tema de esas fotografías que salían en el Facebook de Alfonso Basterra, de chicas, el tema de la prostituta, con el tema de chicas que se vestían de niñas y todo eso, hombre, yo creo que son muy relevantes las fotos. O sea, no en cualquier caso salen ese tipo de fotografías, no todos los niños las tienen y hay algunas que son muy raras. O sea, yo no he visto a ningún niño que tenga esas fotos. Por ejemplo, las del ballet y tal. Bueno, algunas pueden ser, pero es que hay otras que son muy raras. Y centrándonos justo en este caso, porque ha pasado esto, pues creo que son relevantes. Porque si no hubiese pasado nada y hay esas fotos, pues puede llegar a ser normal la foto, ¿no? Porque mucha gente me lo decía. Pero habiendo pasado eso, el tema del semen en la camiseta, Alfonso Basterra, las pruebas indiciarias que había sobre ahí, pues nos lleva a plantear muchas cuestiones. Asunta de piernas abiertas, desapareció su portátil y cuando por fin volvió a aparecer estaba todo borrado. Pero sabes que un borrado de un disco duro que haces tú en casa o que hago yo deja datos aún. Sí. Y un experto aún recupera casi todo lo que has borrado, ¿no? Y había mucha pornografía en páginas guardadas y fotos guardadas en el portátil de Alfonso de, vamos a decir, jóvenes asiáticas, porque es imposible saber la edad. Pero si digo niñas, no sé si son menores o no, pero jóvenes. Y las fotos que sacaba a su hija, y bien se puede pensar que eso fue, por algún motivo, el secreto de él, sus aficiones sexuales. Y que, a ver, para matar a una hija,
tiene que haber un motivo. Aunque no se sepa después con claridad. Claro. Pero motivo tiene que haber. No vas a matar a tu propia hija porque te apetece. O sea, un motivo tiene que haber. Pero lo único que podemos hacer, como Alfonso no dice ni una palabra y se mantiene en sus 13 de que es inocente y que Rosario lo fue también, solo se puede especular. Las especulaciones son los gustos sexuales de Alfonso, que abusaba de la niña, y, por ejemplo, se sabe por otro libro sobre el caso de una periodista que se llama Cruz Morcillo, escribió un libro. Mira, justo lo que estaba diciendo yo. Pero antes incluso del juicio. No es un libro de análisis, cuando es una crítica, es un libro que simplemente reproduce artículos de la prensa, lo que ha pasado, pero no analiza a fondo, como hice yo. ¿Por qué? Porque era otro tipo de libro. No estoy criticando por eso, ¿no? Y ella dice que cuando fueron al apartamento de Alfonso, pusieron lo que se llama la luz forense, que muestra restos de sangre y restos de esperma. Y que en la habitación donde dormía Asunto cuando quedaba en casa de Alfonso, la pared estaba llena de manchas de esperma. Y entonces, como si Alfonso, con la niña dormida, se estuviera masturbando a su lado varias veces. Pero es una vía que no siguieron en el juicio, un poco por la misma razón. Dijeron... Es que hay muchas vías que no se siguieron. Yo no sé si porque ahí costaba llevar a cabo ese tipo de cosas, pero mente calenturienta, este tipo de pruebas, el tema del ADN, una de las ropa interior de Asunta, había como muchas cosas ahí y no sé, la verdad es que yo no entiendo muy bien por qué no se siguió también por toda esa vía, porque sí podría haber otros implicados también, o personas a las cuales Alfonso Basterra podría haberle debido algo, ¿no? No estamos para investigar la vida sexual de Alfonso Basterra, sino si es asesino o no. Para mí todo tiene que ver. Lógico. Y eso lo pone en este otro libro, ¿no? Y en contra de Rosario hay una teoría de que ella mató a sus padres. No hay la más mínima prueba de esto. Es cierto que los padres murieron en casa sin estar enfermos, pero eran mayores y con pocos meses de diferencia. Y había como una acusación, hasta el propio juez instructor, hablando un poco fuera del lugar, en el 10º aniversario del crimen, con Rosario ya muerta, lo dijo en La Voz de Galicia. Dijo que es una posibilidad de que Rosario matara a sus padres. Hay ligeros indicios en correos electrónicos que envió Alfonso de que pudiera ser, pero vuelvo a repetir, no hay la más mínima prueba. Son especulaciones, pero sería lo suficientemente gordo si Asunta sabía tanto de los abusos de su padre sin llegar a violarla, porque la autopsia demostró que era virgen. Y sospechaba de que habían asesinado a los padres de Rosario, en cualquier momento podía hablar. Entonces tenían que silenciarla. Está claro que tenían que silenciarla. Bueno, esta es la parte de la entrevista que creo que me parecía como más clave, explicando el tema de si los terceros implicados, los presuntos motivos, la motivación del hecho criminal en contra de esta niña de 12 años y el por qué acabaron con su vida Alfonso Basterra y Rosario Porto. Creo que era como la parte clave, por así decirlo, de este podcast, pero bueno, lo tenéis completo en YouTube.
y en próximos vídeos seguramente estaré intentando analizar un poco el libro de este hombre y otros libros sobre el caso Asunta y más reportajes para que tengáis todo aquí en YouTube y bueno, como siempre digo, que accedáis a nuestro canal Axel Blaze 16 y para estar indagando el caso, para saber todo lo que se decía en tele en ese momento y en todos los medios, pues pincháis aquí a YouTube, a Axel Blaze y lo tenéis absolutamente todo. De ver esas fotos inquietantes con más detalles aún, David, cuéntanos, fotos de Asunta. Vamos a ver una fotografía de Asunta Basterra realizada en abril de 2010. La vemos a continuación. Es una fotografía que en esta ocasión ya no está en su cama, está en el suelo directamente, encima de una alfombra. Nosotros hemos decidido tapar los ojos, pero les aseguro que los ojos los tiene abiertos. En esta ocasión sí mira a cámara con un gesto de hastío, cansada, molesta, no está a gusto ni mucho menos con esa fotografía que le están tomando, también envuelta en una sábana, pero atención a esto, a esta mano de un varón adulto que está, no sé si agarrando, sujetando o simplemente tocando a Asunta. ¿De quién es esa mano? Puede ser la de su padre, de Alfonso Basterra, o no. Una fotografía, desde luego, inquietante, una de las muchas fotografías que ya hemos visto, inquietantes, que se suma a otras fotografías que nos han sorprendido mucho. Que son esas fotografías en las que se ve a Asunta, ahí lo estamos viendo, con ese traje de baile con el que ensayaba. Hasta este punto normal. Todo el mundo, cuando su hija baila, pues les hace fotografías. Lo que no es normal es que estas fotografías se realizaron más allá de las 12 de la noche. Es decir, ese día a lo mejor Asunta había bailado, le habían hecho fotografías, pero a las 12 de la noche seguía excesivamente maquillada, seguía con el mismo traje de baile, lo cual no es normal. Ella está cansada, se la ve además en el rostro, el gesto, y sobre todo lo que llama la atención son las posturas, evidentemente impropias de una niña de 12 años. Estas fotografías se han hallado en el iPhone 4 de Asunta. También las compartía con el iPhone 5 de su madre, pero bueno, esto es normal porque ya saben que los iPhone tienen una nube donde se pueden compartir archivos de forma automática. También se ha visto que desde el iPhone de Asunta se realizaban búsquedas a webs con contenido erótico, con contenido de contactos. Entonces nos preguntamos, ¿alguien utilizaba el teléfono de Asunta? Esas páginas se buscaban desde el teléfono de Rosario, pero por esa nube que digo también salen en el teléfono de Asunta, ¿o era la propia niña la que buscaba en ese tipo de webs? Muchas preguntas todavía con estas fotografías muy sorprendentes e inquietantes. Muchas preguntas y aquí habrá muchas respuestas. Damos la bienvenida y buenas noches a Susana Laguna. Hola, buenas noches. Buenas noches, psicóloga forense y criminóloga. Pero antes, si me permites, es que Paco tiene interés en aportar algo al ver estas fotos. Porque estamos poniendo muchos paños calientes a este asunto, ¿no? ¿Cómo que ya estamos poniendo paños calientes? Estas fotos son inadecuadas y escandalosas. Y nadie con esas fotos adoptaría nunca a una niña, es lo que yo quería decir. Bueno, pues dicho esto, Susana, ¿qué tipo de persona puede hacer este tipo de juego o de conducta oscura? Estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Paco. La Fiscalía además no le da la trascendencia, o por el momento no le ha dado la trascendencia, una gran trascendencia dentro de todo el proceso de instrucción, pero evidentemente estoy de acuerdo con él con que estas fotos no son normales. Yo dejaría una pregunta sobre la mesa. Conocemos el final de la historia, pero si no supiéramos el final de la historia, si la niña no hubiera sido asesinada, y viésemos estas fotos y dijéramos, bueno, unos padres han hecho estas fotos... ¿Qué interpretación darías a esto? ¿Qué interpretación daríamos a esto? ¿Y tú como Desde psicóloga? mi punto de vista, la niña no está jugando. En este juego solamente juega el que hace las fotos. Desde luego, la niña no está jugando. Yo creo que en este caso la madre. Efectivamente. Están hechas con el teléfono de ella. Sí, pero parece que, por lo que hemos oído de esa conversación en la cárcel, los jueguecitos eran de Alfonso Basterra. Sí, pero el teléfono era de ella. Pero estáis refiriéndose a la segunda foto, porque la primera a mí me llama poderosamente la atención esa mano de hombre como colocando a la hija en una posición que quisiera el que la niña tuviese en un momento dado. Entonces, ¿qué explicación le puedes dar a esto? Si no supiéramos el final, ¿veríamos contenido sexual en esas fotos? ¿Vemos contenido sexual? Yo sí. Pero macabro, Bueno, absolutamente. Yo lo que veo es una intención torcida. No sé cuál es el final, como bien decía la psicóloga, a quien aplaudo, porque me parece fantástico eso de que solo jugaban los que le hacían las fotos. La niña no está jugando, incluso está dormida.
Y claro, a lo mejor ahora nos explicas, pero las fotos están hechas desde el teléfono de ella o están en el teléfono de ella. En cualquier caso, lo tenía que ver ella, la madre. Lo tenía que ver. Si no las hizo ella, me da igual, que las hiciera quien fuera. Pero en su teléfono estaban almacenadas. Ella tenía acceso. Paco no estaba dormida, estaba adormilada. Exacto. Presuntamente pudiera estar incluso drogada, ¿no? ¿Pero qué tipo de persona puede hacer esto a una hija? Y además una hija deseada y adoptada. Desde luego alguien perverso, desde mi punto de vista. Y lo de deseada yo lo pondría entre comillas, ¿eh? Pudiera Bueno, yo lo ser digo, deseada José en un María, porque en el momento que uno quiere adoptar es porque desea un hijo. Yo lo digo desde ese punto de vista. Porque desea un hijo o porque son los abuelos los que desean un nieto y no los padres los que quieren un hijo. Podría ser también. Los abuelos que eran los que tenían la pasta. Susana, ¿a ti qué te ha sorprendido más? ¿Esas fotos como amortajada o en la actitud provocativa que hemos visto con las medias de encaje y esa actitud provocativa para una niña jovencita? ¿Qué te ha sorprendido más? Claro, si analizamos las fotos por separado y vemos las fotos en las que aparece amortajada, estoy de acuerdo con Teresa, que comentaba antes que quizá parece un ensayo, por eso, pero porque conocemos el final. Y al ver estas otras fotos con el corpiño, desde luego yo he visto un contenido sexual. Esa postura no es normal de una niña aunque quiera posar. Entonces, por más que diga la madre que se han sacado de contexto, que incluso algunas de ellas las ha pedido la propia menor, en las fotos evidentemente no parece que la niña esté disfrutando de este jueguecito. Y luego el hecho de visitar esas páginas de contactos que también hemos sabido que se visitaban desde estos teléfonos, que es verdad, sí, al final estos teléfonos funcionan de esa manera, es decir, funcionan con una cuenta común, seguramente tenían una cuenta común tanto los padres como la hija. Y hombre, lo que sí que se comparten son los favoritos, es decir, si esas páginas estaban agregadas como favoritos, si eran simples visitas al azar, esas no se comparten, por lo tanto yo creo que aquí hay algo más. La mano. Paco, eso te iba a decir, la mano, ¿a ti qué te sugiere? La mano, presuntamente del padre. Bueno, la mano de un adulto. Presuntamente, ya digo que presuntamente. Es fácil saberlo, ¿eh? Basta verle la mano al individuo y parece lógico que si está durmiendo la niña, esté durmiendo en casa de su padre, ¿no? Vamos, yo apostaría que es, pero bueno, es presuntamente. Eso está colocando la escena. Es decir, como bien dice la psicóloga, está llevando a cabo el juego. Y no, ninguna es que niña... pero Paco, yo es que no le llamaría juego, perdona. Yo es que, juegos o jueguecitos, etcétera, yo aquí lo que estoy viendo son presuntos delitos o presuntos abusos. No sabemos, lo tendrá que determinar un tribunal si el padre y la madre se tienen que pasar el resto de su vida bastantes años en la cárcel. No, sí, pero viendo estoy de desde acuerdo luego con él, que puede incluso considerarse a un cierto nivel abusos, incluso pornografía infantil. Pero viendo esas imágenes, desde luego, tendrían que haber estado ingresados en un psiquiátrico. Pero ella había recibido tratamiento psiquiátrico. Hablaría mucho, ella había recibido tratamiento psiquiátrico. Es una perversión. Esto es una perversión y es un trastorno mental. Falta una pieza fundamental, dice Susana, Desde mi punto de vista, conocemos la evaluación psicológica que se le ha hecho a Rosario, pero no tenemos información, o parece que no se le ha hecho todavía ese informe psicológico. Yo creo que eso es fundamental. Oye, pero ¿qué padre pone a dormir a su hija en el suelo, la coloca, le hace fotografías de este tipo y que una madre, si quiere a una hija, no actúe y ante la justicia? Y una pregunta que seguramente que Paco me da una respuesta. ¿Y esa mano está encima de la niña? ¿Quién hace la foto? Hombre, es fácil. Bueno, hoy día con los selfies ya sabemos que se pueden autohacer fotos uno en muchas posiciones. Habría que hacer un estudio para ver si esa foto es posible. Y si no, la hace un tercero. Solo quería decir una cosa antes, que todas las madres que nos están viendo, que se pregunten si descubren en un teléfono una foto que puede haber hecho su marido presuntamente, ¿no? Si lo aguantarían, lo tolerarían, ese tipo de fotos a sus hijas. Muy importante lo que dice Paco. Además, aunque nos pudiera parecer imposible, lamentablemente hay bastantes más casos de abuso sexual, que no digo que sea el caso, ¿vale? Bastante más casos de abuso sexual de los que podamos imaginar. La respuesta de las madres en general tampoco es la que nos podemos imaginar. En muchos casos existe una ambigüedad afectiva. Por un lado tenemos al padre, al que quieren, por otro lado está sus hijos, entonces se genera una ambivalencia y a veces las madres de niños abusados lamentablemente no prestan el apoyo que debieran a sus hijos. ¿Y también por miedo quizás, Susana? Pues por miedo, porque para ellas es difícil poder asumir eso, de alguna manera tratan de justificarlo, pero por su propio bienestar psicológico. Javier, ¿ibas a apuntar? Sí, quería indicar desde el punto de vista técnico, vamos a ver, con los dispositivos que trabajan en nube, en el denominado iCloud de los dispositivos de Apple,
cuando haces una foto con un dispositivo, esa foto se queda solo en ese dispositivo. Es cuando tú la foto la compartes, es cuando ya se puede quedar en 2 dispositivos a través del iCloud de la marca Apple. Entonces, si las fotografías las ha hecho Alfonso y se las ha enviado a Rosario, al enviarse a través de la nube es cuando las fotos automáticamente aparecen en el móvil también de Asunta. Porque si las hace la madre, no pueden aparecer nunca en el teléfono de Asunta, salvo que se las haya enviado. ¿De acuerdo? A mí me parece un hecho trascendental y no entiendo si la Fiscalía, como tú dices, no le está dando... Lo considera irrelevante. Esto es muy relevante porque son indicios, de acuerdo, pero el gusto preferencia... No aporta mucho, ¿no? Es que no tiene Unido a otros... Perdona, déjame un momento terminar. Sí. Unido un indicio a otros, como parece ser que este señor tenía una predilección por chicas o mujeres asiáticas, los indicios van increciendo, es decir, Bien. que hay que tomarlo en cuenta todo, absolutamente. Pero igual la Fiscalía lo que tenía que haber dicho, ábrase otra causa por un presunto delito de lo que sea. Pero para el caso del asesinato yo creo que el juez ahora mismo y la Fiscalía tienen pruebas más que suficientes para imputar al padre y a la madre. Y esto es otro tema que bueno, nos puede hacer pensar cuál era la vida que ha llevado esta niña a lo largo de tal hasta que ha muerto. Estoy de acuerdo con los dos, porque pero por una claro, parte luego que se abra otra causa. Pero la letrada tiene razón en el sentido en el que dice que es fácil entender cuál es la relación entre el padre y los hijos viendo estas fotografías. Recordemos que la muerte puede ser por un motivo que está en discusión, pero que a mí me parece que es quererse quitar de en medio un peso que ya ahoga. Esto puede contribuir a un móvil subsidiario, claro, es decir, claro, a contribuir a entender, al móvil general del crimen. Un teatro de una muerte, de un fallecimiento, de un amortamiento. No sentía, a lo mejor, estamos hablando solamente de hipótesis, a esta niña como una hija. Es decir, el sentimiento hacia esta niña pudiera ser, tenemos a la psicóloga, tenemos a Paco, que son expertos y nos lo pueden más o menos, cómo funcionan estas mentes enfermas en un momento dado, si es que son enfermas. Lo comentaba en alguna ocasión. Yo creo que la niña vino a cumplir una función, esa familia, y yo creo que se le ha utilizado. Yo no sé si estas fotos tienen trascendencia o no en la causa, en el proceso. Lo que sí que creo, desde luego, es que estas fotos tienen trascendencia en la vida de esta niña y lo peor de todo es pensar qué es lo que ha vivido esta niña, qué es lo que ha pasado y sabemos nada.